Regresamos. Regresamos en esta transmisión en vivo y le aprecio mucho al doctor Edgardo Buscaglia, que es un gran especialista, que bueno, pues hemos conversado con él a lo largo de mucho tiempo. En un momento como este lo hemos buscado porque nos gustaría saber qué piensa de esta alianza que se anunció el fin de semana, de la que hablamos hace un momento con el exministro de la Corte, José Ramón Cosío. Esta alianza llamada Escudo de las Américas, que es una alianza de carácter militar, donde se coloca, según el discurso de Donald Trump y su mensaje, a México como el epicentro de la actividad criminal del hemisferio, en pocas palabras. Doctor Buscaglia, bienvenido. Edgardo, gracias por estar aquí. Saludos desde México. Qué placer, Carmen. Saludos a ti y a tu audiencia. Igualmente, pues, ¿qué decir de una circunstancia como esta, donde vemos un documento firmado por Donald Trump, por las personas que se reunieron con él en su campo de golf, en este lugar de Donald Trump en Miami, y que están haciendo el anuncio de esta alianza de carácter militar, en donde se puede leer cosas como que Estados Unidos va a entrenar y a movilizar a sus ejércitos? ¿En qué se puede traducir todo esto, doctor? Bueno, ante todo es una alianza, como tú bien decías, militar contra supuestamente redes criminales transnacionales, y como tú y yo venimos conversando hace muchos años, el enfoque militar para combatir a una delincuencia organizada que siempre es de carácter político, económico, empresarial, de sociedad civil en cuanto a pantallas de ONGs, no se combate con mecanismos militares con efectividad. Puedes capturar a capos con soldados, puedes matar gente, inocentes y culpables con soldados, puedes dar una sensación muy a corto plazo de seguridad, pero el remedio termina siendo peor que la enfermedad en todos los casos que hemos estudiado a lo largo de los últimos 35 años, desde los años que yo estaba en la Universidad de Stanford, en California. Recordaba, desde ese entonces viajamos en los años 90 a Colombia para justamente verificar el fracaso total de esas políticas. Ahora, hay algo más detrás. Esto no es una alianza solamente dirigida a desmantelar redes criminales. Esa es la pantalla, que más allá de eso la van a aplicar y va a ser otro fracaso, como lo fueron los fracasos de militarización de muchos países, incluyendo México con Calderón, etc. Esto Trump ha venido generando organizaciones que él preside siempre, porque aspira a ser el presidente del mundo o a colocar como presidente a presidentes títeres en otros países. Él aspira a eso. Entonces crea estas organizaciones como el Consejo de la Paz, en donde reúne a una mayoría de dictadores de alrededor del mundo, o a títeres como a Javier Milei, que son títeres dependientes del dinero que les envía desde Washington, si no el gobierno se le cae pasado mañana a Javier Milei en la Argentina. Entonces él reúne a esta gente, los coloca en un cuerpo de paz donde él se autoproclama el presidente del esfuerzo, el presidente del mundo, o aspira a serlo, y comienza a proponer que él le va a hacer un bypass a las Naciones Unidas. Bueno, acá, en esta alianza, en este escudo que trata de crear Trump en las Américas, están ausentes los tres grandes actores, que son Brasil, México y Canadá, sin los cuales cualquier esfuerzo va a fracasar para combatir a la delincuencia organizada. Son las grandes economías más allá de Estados Unidos. Entonces no se puede combatir a la delincuencia organizada solamente con esa membresía de títeres que él llevó a Miami. Entonces lo que tenés que preguntarte es qué otra cosa tiene en mente él. Bueno, tiene en mente justamente en su estrategia internacional que le ha armado el Departamento del Tesoro y el Departamento de Defensa norteamericanos, una estrategia de contención de China, para que China no se transforme en el poder hegemónico mundial en los próximos 15 años. Por lo tanto, uno de los principales objetivos de este escudo es expulsar a China del continente de las Américas. No lo va a lograr tampoco,
porque como pudiste ver en las últimas semanas, el primer ministro de Canadá fue a China justamente a hacerle un bypass a Estados Unidos y a Trump. México está diversificando sus mercados hacia Asia, hacia China principalmente, tampoco lo va a lograr, y Brasil está haciendo lo mismo. Entonces la idea es expulsar a China del continente americano. China ha venido asignando 127 mil millones de dólares a ayuda financiera y económica a los países latinoamericanos y se está transformando en el principal socio de muchos países de Latinoamérica, haciéndole obviamente un bypass a Estados Unidos y transformándolo a Estados Unidos en una potencia regional y no ya mundial. Entonces, el principal objetivo de este hombre es ese. Y después está la estrategia que tiene Trump en la cabeza desde hace tiempo, que se la metieron en la cabeza sus asesores políticos y del Pentágono, de controlar el mercado de minerales y el mercado energético mundial. Lo que está haciendo en Irán, lo que está haciendo en Venezuela, lo que ha venido haciendo en Congo, de manera menos bélica, es justamente apuntar a controlar, no directamente, pero sí controlar indirectamente a través de gobiernos títeres al mercado energético y al mercado de minerales estratégicos, tierras raras mundiales, sin los cuales Estados Unidos va a perder la guerra tecnológica contra China. Me refiero a todo lo que se refiere a inteligencia artificial, la nueva tecnología que se denomina quantum, que dejaría de lado a las tecnologías que usamos en nuestras computadoras que se basan en caracteres binarios, sino quantum, perdería la batalla tecnológica con China si los chinos siguen controlando el mercado de minerales y el mercado energético. Ahora estás viendo el teatro bélico en Irán, donde Israel obviamente es el principal motor de ese disparate que están cometiendo en Irán en este momento, más allá de que todos estamos de acuerdo de que tiene que haber un cambio de régimen que deje atrás a estos gobiernos dictatoriales teocráticos de Irán que han venido desangrando a Irán y a la región desde hace 47 años. Todos estamos a favor de eso. Pero eso se hace de otra manera que si querés algún día lo podemos abordar, no de la manera que lo está haciendo Trump. Pero la desesperación de Trump no es solamente apoyarlo a Netanyahu en Israel para que Irán deje de existir como una amenaza, sino también controlar el mercado energético en Irán, tener a un gobierno títere, como él bien dijo, Trump lo dijo hace unos días, él aprobar quién va a estar presidiendo Irán, para tener a otro caso como el de Venezuela, como el que quiere tener. Ya tiene a los principales productores de petróleo en Medio Oriente con su yerno, haciendo negocios con su familia, los principales dictadores de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes, están todos ahí comiendo de la mano de Trump y con su familia, obviamente, obteniendo negocios corruptos. Entonces, tenés que entender toda esta actividad de Trump en relación al escudo como una iniciativa regional de aplicar esa doctrina Monroe, en ese delirio que tiene Trump de dividir al mundo en tres bloques, uno controlado por China, otro controlado por Rusia y él controlando el hemisferio occidental y algunos países de África, donde justamente se surgen estos minerales estratégicos. Y esta iniciativa de los escudos es justamente para controlar las fuentes de minerales que puedan llegar a salir de Brasil, que Brasil obviamente no ha aceptado, ni siquiera ha ido a esta reunión de en Miami la semana pasada. En Argentina ya lo controla, ahí estaba el presidente de Chile también presente en Florida este fin de semana, también para darle la puerta abierta a Trump para entrarle a las minas que están ligados a los minerales estratégicos que Trump necesita para poder ganar esta guerra tecnológica. Si no la gana, Estados Unidos va a pasar a ser una potencia regional. Literalmente va a colapsar en su poder internacional si pierde la guerra tecnológica debido a la falta de acceso a estos minerales estratégicos como el tungsteno y otros minerales que principalmente están en Congo. Congo es una gran fuente, ahí lo vas a ver a Trump
tratando de que Congo y Ruanda, que son los dos países que se están en guerra, dejen de pelear en la zona que limita con Ruanda, Congo y Ruanda, donde están estos minerales estratégicos. Y ahí lo ves a ver a Trump enviando a militares de manera secreta, enviando a empresas. O sea, ha tomado una iniciativa bastante dinámica en ese sentido. O sea que hay que entender todo esto con base a la gran competencia por el poder mundial entre China y Estados Unidos en los próximos años, y en ese sentido Trump está dispuesto a ceder en algunos sentidos. De ahí viene su doctrina de las áreas de influencia, donde va a dejar que China se coma Taiwán, que China se coma los países que están justamente en la zona marítima del mar de China, y Rusia va a hacer lo propio en Europa. Ya está abandonando a Europa, como tú sabes, a la Unión Europea, mandó a su vicepresidente el año pasado a insultar a los europeos. Ahora fue Marco Rubio, mucho más diplomático, a decir lo mismo, pero con palabras dulces. Va a abandonar a los europeos, dándole el área a Rusia, y él pretende llegar a un equilibrio de una paz relativa con Estados Unidos dominando las tecnologías más importantes del siglo XXI, que son las que te acabo de mencionar. Pero sin el acceso a esos minerales, sin el acceso al mercado energético de petróleo, sin el acceso a estos insumos, Estados Unidos pierde la guerra tecnológica. Entonces, entendamos que hasta ahora China es el que domina el acceso a esos minerales estratégicos. China procesa el 90% de los minerales estratégicos necesarios para producir las armas más tecnológicamente más avanzadas en este momento. China domina los minerales estratégicos necesarios para producir baterías en un mundo en donde vamos marchando hacia el auto eléctrico. Entonces, esto es una batalla de vida o muerte para Estados Unidos, en donde todos estos movimientos que tú estás viendo son justamente para dominar el acceso a esos y excluirla a China de la región, en el caso de este escudo de las Américas, para excluir a China de la región y que Estados Unidos tenga libre acceso a los minerales estratégicos, principalmente de Chile, de Bolivia, de Argentina, de Brasil, donde no se conoce mucho de que Brasil tiene mucho acceso, muchas minas de estos minerales estratégicos, en donde Estados Unidos ya ha avanzado con la familia de Bolsonaro, con el hijo que es un candidato presidencial, Flavio, y con el presidente Lula, con el cual se está llevando un poco mejor. Pero el punto es que debemos ver estas iniciativas desde ese punto de vista. Volviendo al tema de delincuencia organizada, que es la gran pantalla, la excusa para hacer esto, puso a su cargo a esta señora, esta exgobernadora Kristi Noem, que fue la que fue despedida del Departamento del Ministerio del Interior norteamericano. Hace unos días ella fue despedida por los abusos de autoridad, la corrupción en la asignación de contratos públicos, por los abusos que has visto tú a lo largo de los últimos 12 meses contra migrantes, contra ciudadanos americanos, enviando a esta banda de delincuentes disfrazada de institución migratoria a entrar a las casas sin órdenes de allanamiento judicial. Bueno, finalmente fue despedida y se la colocó ahí como títere en esta iniciativa de Escudo de las Américas, donde supongo que ella va a hacer más desastres. Pero esto es una pantalla, básicamente lo que tú estás viendo ahí. Las iniciativas militarizadas contra la delincuencia organizada son pan para hoy y hambre para mañana. Siempre han fracasado, han generado más abusos de derechos humanos, más desapariciones forzadas, más corrupción. Se corrompen a las autoridades militares también, como México es un caso ejemplo de libro de texto de eso, de lo que ha sucedido. Y básicamente lo que está haciendo Trump con esto es asignar muchos recursos, un canal directo para intervenir militarmente en estos países, obviamente con la venia de los presidentes títeres de turno, esos 12 y algunos más que van a llegar, pero es una forma de intervención militar directamente en esos países para que para comandos especiales puedan llegar a la Argentina, supuestamente bajo un convenio legal, donde no van a saber dónde están estos comandos especiales y haciendo qué cosa. Es un poco el sueño que él tiene con México, ¿no? Entrar de manera a su propia voluntad, entrar a México con comandos especiales para poder atacar a estos grupos criminales que él dice que gobiernan a México. Entonces, ese es el sueño que él tiene en México, pero ya lo va a hacer con este Escudo de las Américas. Va a entrar a estos 12 países que estaban presentes el otro día y algunos más,
para llevar adelante operativos militares clandestinos contra estos grupos criminales y también para custodiar el acceso a las minas de donde se van a extraer estos minerales estratégicos en Argentina, en Bolivia, en Chile principalmente y en Brasil, enviar a los militares norteamericanos como una guardia pretoriana de esas minas que van a estar controladas por Estados Unidos. O sea, hay un proyecto no solamente militar en esto, hay un proyecto político y económico. No sé si está claro, porque trato de explicar esto en poco tiempo para no darle demasiado lata a la audiencia, pero ese es un poco el propósito que tiene Trump en ese proyecto megalomaníaco que el tipo tiene de tratar de controlar al mundo a través de pactos con dictadores, ¿no? De ahí viene su doctrina de las áreas de influencia y esos disparates de la doctrina Monroe que hemos hablado en tu programa en ocasiones pasadas. Todo esto va a traer más conflictos, obviamente, porque China no se va a ir en silencio de Latinoamérica. Esto va a crear más conflictos porque China tiene acceso a vínculos directos entre el Estado chino y la delincuencia organizada china, que les opera como guardia pretoriana en la custodia de las minas que China controla en África y en Latinoamérica. O sea que China no se va a ir silenciosamente porque Trump les diga, esta es mi área de influencia. O sea que es todo un proyecto megalomaníaco que va a terminar con más muertes, usando el enfoque militar contra la delincuencia organizada. Y eso me da mucha pena, Carmen, porque hemos estado martillando con este tema, con tu valentía periodística desde hace ya casi 20 años que estamos haciendo esto. Los académicos continúan escribiendo documentos llenos de muy ricos en matemática, muy ricos en teorías, pero muy pobres en ideas, donde no profundizan cómo se previene la delincuencia organizada, cómo yo no tengo el monopolio de todas las soluciones, pero vengo insistiendo con una solución que se ha practicado en Brasil, en Colombia y en 67 democracias con gran éxito, que es la auditoría ciudadana, una ley de auditoría ciudadana que yo vengo insistiendo que debería existir en México, la tiene Brasil, la tiene Colombia, la tiene Chile. En México se niegan una cosa así. Esas son las soluciones que se deben comenzar a aplicar y no tanto modelo matemático para decir obviedades, de que cuando llueve está húmedo. Entonces tenemos que tratar de avanzar hacia soluciones concretas que se contrapongan a todas estas barbaridades que tratan de imponerle a la región estos aspirantes a dictadores o dictadores, de hecho. Lamentablemente Argentina va a marchar hacia un desastre, se implementa estos mecanismos militares, que en el caso argentino es un país dependiente de los dólares de Trump, como tú sabes. Se le hubiese caído el país a Milei si no le hubiese dado Trump este acceso a $40.000 millones que le dio acceso. O sea que son presidentes comprados los que tú tienes ahí en estas reuniones. Entonces esto no va a llegar a nada, pero para Estados Unidos esto sí forma parte importante de su estrategia, de la estrategia que le ha dictado el Pentágono, el Departamento del Tesoro a Trump y que él viene implementando con torpeza y con conflictos, ¿no? Eso es un poco lo que te quería resumir. Espero que no haya sido demasiado. No. Es una revisión muy puntual del asunto y bueno, de las cuestiones que uno se pregunta de inmediato cuando ves una alianza militar con estas características. Tú dices, es más que lo militar, ya lo explicaste muy bien, pero al final de cuentas es militar. Y es una circunstancia donde vemos que el presidente Donald Trump, en el caso mexicano, le ha insistido a la presidenta que intervenga directamente en territorio mexicano para eliminar a los narcoterroristas, como le llama. Esta imitación que hizo la presidenta, que resultó muy chocante, pero al final de cuentas es una imitación que hace de Claudia Sheinbaum, en donde ella le está suplicando que no le pida más, que intervenga en territorio mexicano porque no puede aceptarlo, en pocas palabras. Queda la pregunta abierta de si con o sin anuencia del Estado mexicano podría haber una intervención de algún tipo, ahora que vemos una alianza multilateral de una parte del hemisferio con estas características. ¿Existe esa posibilidad o no, según tu punto de vista? Van a ser operativos clandestinos, como los que llevaba adelante Estados Unidos a lo largo de su historia, a lo largo de sus intervenciones ilegítimas. Hubo intervenciones legítimas, como fue la invasión a Normandía para sacarlo a Hitler, y hubo intervenciones ilegítimas, que son las que abundan en los últimos 30 años,
y que lamentablemente conducen al fracaso. Por lo tanto, la historia nos indica que sí va a intentar entrar con comandos clandestinos a México, con base en esta alianza que él le pretende dar una legitimidad política, porque es una alianza con 12 sirvientes, con 12 dependientes de él, son 12 presidentes ideológicamente alineados, en donde faltan los principales países de Latinoamérica, y me olvidé de Colombia también, que no está presente. Por lo tanto, sí, va a intentar hacer eso, va a intentar operar de manera militar con o sin la aprobación de la presidenta Sheinbaum. Eso es lo que la historia nos demuestra, la historia concreta, con casos en Camboya, en Irak e Irán. Yo estaba trabajando en la frontera entre Irán y Afganistán en la década pasada, como tú recuerdas, y yo estaba viviendo en una ciudad llamada Herat, en donde era muy común ver a comandos norteamericanos entrando a Irán, sin que los iraníes se den cuenta, a realizar operaciones especiales. O sea, eso es algo que Estados Unidos lo hace de manera muy frecuente. Pero yo le recomiendo a la presidenta Sheinbaum, a la doctora Sheinbaum, que continúe con una postura política de dignidad, como la de España, como la de Gran Bretaña, que no le permitieron usar las bases aéreas para atacar Irán, que se apegue a la ley internacional, que lamentablemente mucho sobre eso no se hace en México, especialmente en lo que hace a las víctimas de desapariciones forzadas, pero siempre se puede comenzar a hacer las cosas bien, Carmen. Por lo tanto, la presidenta puede adoptar una postura digna, una postura de soberanía independiente, con propuesta, obviamente, para que el pueblo mexicano no padezca los enfrentamientos con Trump, que en términos generales le causa mucho costo económico a México que Trump comience a aplicarle sanciones, aranceles más altos. Por lo tanto, se puede hacer con diplomacia, con fortaleza, como está haciendo el primer ministro de Canadá, que mientras habla con Trump, mientras negocia con Trump, cuestiones puntuales en donde no hay otra manera de sobrevivir que negociar, los países limítrofes, está armando toda una estructura, el primer ministro de Canadá, Carney, está armando toda una estructura alternativa para las relaciones económicas de Canadá hacia los próximos 50 años, con otros países asiáticos, África. La presidenta Sheinbaum debe seguir el ejemplo en ese sentido de Canadá y avanzar sin tirarle platos, sin enojarse, pero con una postura de soberanía y dignidad, no permitiendo que el territorio de México sea utilizado para este tipo de barbaridades. Trump, como tú lo vengo diciendo desde hace tiempo, es un hombre que, además de ser un delincuente convicto y de ser un abusador sexual declarado responsable por jurados, por un juicio, eso no es un insulto. Es un hombre claramente con aspiraciones dictatoriales, autócratas. Por lo tanto, el modelo político de Estados Unidos va hacia el derrumbe, va hacia el conflicto social. Yo no le recomendaría a ningún país del mundo asociarse con Estados Unidos en este momento. Tampoco asociarse con una dictadura como la China, pero sí diversificar relaciones de manera equilibrada, como está haciendo la Unión Europea, como está haciendo Canadá, para no colocar todos los huevos en una canasta, Carmen. Entonces, yo creo que ante posibles conflictos y violaciones a la soberanía territorial mexicana, hay que prepararse para lo peor, con diplomacia, con alternativas de relaciones económicas, de comercio internacional, con alternativas de inversiones, para dejar de depender de Estados Unidos de la manera que México ha venido dependiendo por tantos años. O sea que eso es algo que la presidenta Sheinbaum debe hacer con mayor ahínco. Yo ya sé que están en tratativas comerciales con China, están en tratativas comerciales con Indonesia, pero tienen que tener una estrategia como la que explicó el primer ministro de Canadá, que se le expliquen al pueblo mexicano, como hizo el primer ministro de Canadá a su propio pueblo, para que la gente sepa hacia dónde va México sin tener que romper relaciones con Estados Unidos. Pero obviamente no permitir que el territorio mexicano sea utilizado para aplicar las peores prácticas que han causado el colapso de países. Colombia durante muchos años aplicó solamente un enfoque militarizado.
hasta que comenzaron a aplicar enfoques preventivos que nosotros elogiábamos en tu programa, enfoques ligados a la confiscación de activos patrimoniales en manos de políticos, cosa que ningún ejército puede hacer. Eso es un ámbito de inteligencia civil, de inteligencia financiera. Todo eso México no lo ha comenzado a hacer. El mejor ejemplo que le puede dar México al mundo es aplicar las mejores prácticas, que son 45 instituciones que hoy en México no funcionan. Por más que tengan a funcionarios capaces, comprometidos con el país, que solamente se dedican a capturar a capos y a capitos, hay que irse contra la estructura económica que está en manos de los políticos y empresarios legales que le han dado crecimiento al cartel de Sinaloa, al cartel de Jalisco Nueva Generación y al nuevo cartel de la familia Michoacán y a todas esas bandas criminales que andan dando vuelta en alianza con estos tres. Si no comienza a hacer eso y continúa la violencia, continúa la corrupción desenfrenada, la presidenta Sheinbaum le va a hacer un gran favor a Trump, porque va a invitar ella, aunque ella no lo quiera, a una mayor intervención, más intervencionismo, más críticas hacia México, que ya son despiadadas. Este mismo fin de semana Trump acaba de insultar a México nuevamente. O sea, que el hecho de que partes de México estén gobernadas por la delincuencia organizada no es novedad. Nosotros lo decíamos en tu programa en el año 2010, 2011, 2012. Hasta te daba la proporción de municipios tomados por la delincuencia organizada. No sé si tú recordarás. O sea, esto no es novedad, que lo gobierna la delincuencia organizada, pero no es una sola delincuencia organizada. Son un grupo de grupos criminales que dominan diferentes regiones. Hay que aplicar las soluciones de mejor práctica, y ahí están. Se pueden leer sin modelitos matemáticos para que los académicos se hagan famosos en contratos con los estados. Ahí están, las podés tener, están todas escritas y aplicadas en muchos países de la región y de otros países y de otras regiones del mundo. Así que ahí estamos, Carmen. Yo creo que sí, va a haber un intento de operación clandestina, como lo ha hecho Estados Unidos en otras regiones a lo largo de los últimos 50 años. De eso no hay ninguna duda. Edgardo Buscaglia, pues seguiremos hablando de todo esto y por lo pronto te aprecio muchísimo este análisis que nos compartes de un asunto tan relevante como este. Te mandamos un abrazo y seguimos hablando. Gracias, Carmen. Buen día. Espero que haya sido claro. Felicidades. Saludos desde México. Gracias, doctor Edgardo Buscaglia, con esta revisión puntual de este tema.